Muy bien, amigas, amigos. Ustedes saben que nos gusta mucho a nosotros todo lo que tiene que ver con la política internacional, con la geopolítica. Es una alegría enorme que se sume al equipo de Hijos de Punta desde Europa, una de las analistas de política internacional, experta del mundo árabe más importantes que hay en la comarca. Así que vamos a hacer la presentación y vamos a empezar con esta nueva columna del programa que se va a llamar El Globoscopio con Susana Mangana. El Globoscopio. Geopolítica mundial. Con Susana Mangana. Susana, bienvenida a Hijos de Punta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti, Raúl, para Cristina también y para Manuela, ¿verdad? Creo no Sí, confundirme. A ellas no las conozco, pero a ti, Raúl, sí. La verdad es que encantada de estrenar y de compartir este nuevo espacio con vosotros, chicos. bienvenida, lo dijiste perfecto. Sí. Estamos encantados de que estés con nosotros. Sabemos que sos una de las ventanitas que se abren para entender mejor la realidad que a veces nos llega tan fragmentada por los distintos medios de información, y cuando la empezamos a ver como un sistema y como una consecuencia lógica de eventos, todo las fichas empiezan a caer en sus lugares. Susana, contanos, ¿qué vas a ilustrarnos en el día de hoy? Bueno, primero que nada, Raúl, si te parece, y porque te conozco y sé que ya hemos hablado muchas veces contigo en este espacio, quizás no con Manu y con Chris, pero no sé, alguna de ellas quizás estaba en otra de las ocasiones en las que me habéis convocado, y quisiera aclarar que, como hemos dicho contigo, este tipo de columnas lo que nos permiten es ir poniendo un puzzle sobre la mesa, ¿no? Y como tú decías, vamos tirando fichas. Hoy estamos tirando no sé, dime, 3.000 quizás fichas del puzzle, 1.500 para no asustar, y vamos a ir montando ese puzzle entre todos, porque como tú bien indicas, cuando después empiezas a unir los puntos, empiezas a ver que ya tiene una forma, que ya ese puzzle no es algo imposible, te vas dando cuenta de que todo tiene una correlación, ¿no? Y justamente si hablamos de geopolítica, a veces hay mucha gente que se asusta o que dice, esto va a ser muy espeso para mí, muy profundo, pero no, es lo que vivimos día a día, ¿no? La inflación de Argentina, un golpe de Estado en Myanmar, o quizás un petrolero que está atravesado, un carguero que está atravesado en el canal de Suez, finalmente van a repercutir en el bolsillo del ciudadano uruguayo que tenía que recargar o repostar gasolina para su vehículo, y que resulta que, sin saberlo él, pues eso le ha producido esa suba al alza de los precios del crudo. Entonces, todo eso es lo que yo me dedico a desgranar, ya sea en clases, ya sea en charlas, y también en este tipo de espacios que creo que no necesitan venderse, ni mucho menos, y no lo hago con ese afán, pero sí aclarar por qué me estás convocando, Raúl. Además de que nos une ya cierta amistad, me parece que no erro al decir eso, ¿verdad, Raúl? Para nada. Lo que creo es que es importante que estas charlas así de contracturadas, donde no hay una presión de cumplir con un programa, donde no hay un decretazo, porque eso es lo bonito de Uruguay, que tampoco nunca he sentido que nadie venga y me diga, mira, Susana, estas palabras son prohibidas, no puedes decir tal cosa, no puedes pronunciar tal verbo. Eso no existió con nosotros, al menos, ¿no? Entonces, a mí me da la libertad de venir y hablar de lo que realmente me parece que puede ser esa ventana al mundo, de que puede ser algo que me preocupa a mí en lo personal, pero entiendo que si me preocupa es porque justamente está ocurriendo de ese otro lado. Hoy me encuentro cerca y lejos a la vez, ¿no? Hoy, gracias a la internet y a este espacio que tú me brindas, estamos cerca unos de los otros, pero fíjate que estoy a más de 10.000 kilómetros del otro lado del Atlántico, ¿no? Y una vez más me topo con que lo que preocupa es la guerra de Ucrania-Rusia. Hasta el Papa Francisco ha dicho, ¿a dónde van, muchachos? ¿Dónde están? Como diciendo, paren ya con esta locura. Sí. Pero yo te vengo a hablar, además de un repaso breve, si quieres, porque el panorama está ciertamente todavía muy candente y está muy confusa la cancha, por así decirlo, de las elecciones celebradas en España el 23 de julio. Lo que hoy preocupa también a nivel de cancillerías en Europa, al menos donde me encuentro, es cómo sacar a los ciudadanos europeos que están atrapados en Níger, ese otro país africano, ¿verdad? Donde nos encontramos, Chris, Manu, con que hay un golpe de Estado. Un golpe de Estado que para mí no es casual, y ahí va la perla, ¿no? No es inocente, Raúl. Aquí hay manos directas e indirectas que están manipulando los hilos de estos generales, por así llamarlos en la jerga militar, pero que muchos de ellos no tienen la instrucción que uno pretende para una
una clase, una casta, si queréis llamarle militar, con todos los escalafones y todos los rangos jerárquicos, pero estos generales golpistas que sacaron del poder a Mohamed Bazoum, que era el presidente desde el 2011 en un país en el noroeste de África llamado justamente Níger, a no confundirlo con Nigeria. Así que hoy quisiera hablar, desgranar un poquito los entresijos de esta madeja en que se ha convertido ese golpe de Estado de Níger y ver por qué preocupa a una cancillería especialmente como es la de Francia. Eso creo que es importante. Sí. Es bien interesante porque ya empezamos a olfatear, preparando la charla contigo, que las ramificaciones que puede llegar a tener esto que, como le decíamos a la audiencia, en principio hubiera sido una noticia de hay una revuelta social que desembocó en un golpe de Estado en un país africano, no está tan localizado como problema. Y que realmente, o sea, si bien esto, obviamente ya Susana, que es la experta, nos los va a aclarar, pero creo que ya hoy por hoy ya casi nada es aislado. No hay nada aislado. Contanos un poquito acerca de por qué este país, qué es lo que pasa, cuáles son sus riquezas, cómo viene un poquito el contexto histórico, qué es lo que está pasando ahí. Bien. Haces muy bien, Raúl, en proyectar ese mapa. Cualquiera también que puede entrar, si no lo puede visualizar ahora, luego de noche en casa, cuando lleguen a su hogar, pueden mirarlo en la oficina, ¿no? El mapa de ubicación de dónde está Níger, pero es un país que tiene fronteras pues con países también muy conocidos, como puede ser Libia, como puede ser Argelia, por ejemplo, en el norte de África, lo que llamamos el Magreb, ¿verdad? El Magreb, el ocaso, en árabe, es una palabra árabe, pero que designa a esos 5 países que integran el norte africano, que también son bien diferentes al resto. ¿Por qué? Pues porque allí la impronta árabe es muy fuerte y evidentemente se identifican con el resto de naciones árabes que se nuclean en la Liga de Estados Árabes. Pero hoy vamos a hablar de Níger, un país que está en el Sahel, otra palabra en árabe que significa costa, por más que Níger no tenga costa, y ese Sahel que corta horizontalmente, atraviesa transversalmente el continente africano desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y por tanto atraviesa todo lo que es ya el final del Sáhara, ¿verdad? Las dunas del desierto del Sáhara que separan el vergel de la sabana sudanesa, por ejemplo, lo que es las tierras fértiles por debajo de la línea del Sáhara, que es el África no Sudáfrica, que es un país, sino África subsahariana, como se la conoce normalmente. Digo todo esto porque también muchas veces hay una simplificación en los términos cuando sobre todo hacemos radio, televisión, y después eso contribuye a la desinformación. A los que nos están viendo o desconocimiento. Claro, a los que nos están viendo por YouTube y por Twitch, los mapas que va mencionando Susana se los estamos mostrando en pantalla. A los que nos están escuchando, les voy a poner velozmente en palabras el concepto de que este país que está atravesando este proceso de golpe de Estado se encuentra como si fuera en el centro de África, en la región casi central, al sur del desierto que está al norte, pero no tiene costa. Es un país del tamaño de media Argentina. Es algo muy grande. Es un paisote. Lo que pasa es que viste que no tenemos a veces en el radar eso. Y no tiene costa. Entonces, ¿cómo viene la cosa con este país, Susana? Y bueno, la cosa viene de que este país fue colonia francesa, como muchos otros países en la región, y ciertamente Francia tiene una ascendencia y tiene una influencia política muy importante, muy notable en aquel país. Y eso también explica en buena medida la preocupación de Francia hoy por qué está pasando con este golpe de Estado y el interés de Emmanuel Macron, de que se restituya el orden, de que vuelva al poder quien era el presidente hasta el 26 de julio pasado, el miércoles pasado, que es no este miércoles, sino el anterior, obviamente, Mohamed Bazoum, que es ese presidente filósofo, o un maestro de filosofía, profesor, que había ganado las elecciones en el 2011 y que era la primera vez que se daba una transición democrática en un país que alcanzó la independencia y su soberanía en el 1960, como tantos otros que recuperaron su independencia siendo colonias o excolonias francesas, británica, incluso española, en África. Lo digo, Raúl, porque es importante ubicarnos en que África, para muchos, no solo en Uruguay, también aquí donde yo me encuentro en España, por ejemplo, en vez de un continente parece que hablamos de un país, ¿verdad? Sí, África suelen ponerlos como en un solo saco, como que si todos fuesen iguales y tuviesen los mismos intereses. Lo mismo hacemos con los países nórdicos. Sí. Pero lo que te decía, Susana, que me parece lindo mencionar es Francia fue quien colonizó a este país. Sí. En el proceso de la descolonización salen,
pero retienen un montón de beneficios económicos que a eso voy a ir. Ay, perfecto, ahí está. Sí, voy a ir. Lo que pasa es que a mí me gusta dar como una introducción para que la gente vaya comprendiendo de qué estamos hablando y también para empezar a saber separar las aguas, porque si tú te pones del otro lado y yo te dijera, ha pasado tal cosa en Guatemala, que por estos días también ha estado muy candente la cosa, o sigue estando en Ecuador, no es lo mismo Ecuador que Chile y que Uruguay. Eso el que vive en Latinoamérica, yo que he vivido tantos años lo tengo claro, pero para el ciudadano medio de, no sé, de Noruega o de Alemania tampoco lo tiene tan claro. Entonces tenemos que comprender que el mundo todavía, a pesar de ya mucho tiempo de vigencia de la globalización y ese proceso de que estamos en contacto unos con los otros de manera mucho más ágil, sigue siendo realmente algo como una nebulosa para muchos ciudadanos. Y en el caso de Uruguay me parece que sí hay un interés de conocer de qué estamos hablando, ¿no? Cuando nos ponemos frente a lo internacional. Y especialmente Entonces, la audiencia de hijos de punta. Sí, Níger es un país importante, sí, en el Sahel, en esa franja costera, que no hay costa, curiosamente, pero es lo que separa justamente el Sáhara, ¿verdad?, el norte, de lo que es el vergel de la África subsahariana. Es un país con población muy joven también, pero que a pesar de tener enormes riquezas en su territorio, pues sigue siendo uno de los más pobres del planeta, como ocurre con tantos otros países africanos. Fíjate que su producto estrella es el uranio que nutre las fábricas, las centrales nucleares de Francia, que necesitan, para generar toda esa electricidad y potencia nuclear, necesitan esos reactores de Francia del uranio que encuentran en Níger, que es lo que están protegiendo los 1.500, mínimo declarado, 1.500 militares franceses que tiene desplegados allí desde hace muchísimo tiempo. Y con el gas de Rusia, complicado para Francia. Claro, pero vamos a ir primero por Francia, llegaremos a Rusia y a lo que está pasando. Raúl me lleva corriendo. Sí, pero, yo no quiero perder a gente en el camino, porque tú sabes que a mí me gusta ir y volver, pero vamos paso a paso. Tiramos todas las fichas en el tablero, en el puzzle que tenemos, y hay que hablar de intromisión, primero de Francia, sin lugar a dudas, pero también de Estados Unidos, que es un latecomer, como se dice. O sea, Estados Unidos era el típico outsider, como se le dice en la jerga, era alguien que miraba de afuera todo lo que pasaba en el continente desde la africano. Claro, porque no tuvo esa arremetida como sí la tuvo en Asia, como sí la tuvo, por ejemplo, en el Pacífico, como sí la tuvo también en Oriente Medio, pero no estaba implantado en África, como digo, en estas otras regiones, pero ahora sí que quiere estar. ¿Y por qué es eso? Porque aquí tenemos que hablar de otro jugador a nivel de África, que es China. Hoy vamos a hablar de Rusia, pero no nos olvidemos que la nueva neocolonización, si se quiere, el neocolonialismo en África viene de la mano de los chinos, que son los que han invertido cifras billonarias, no millonarias, billonarias, en fábricas, en desarrollo de carreteras, de infraestructura para el comercio, porque les beneficia a ellos adquirir tierras raras, adquirir recursos energéticos, adquirir, bueno, pues tener poder. El poder no solo es a la hora de ir a votar, poder político, también es geoestratégico, ¿verdad? Claro. Ya sabemos que China es experta en planificar a muchas generaciones venideras, es decir, sus tiempos son mucho más largos que los tiempos estadounidenses, que duran lo que dura el periodo electoral, ¿de acuerdo? China no tiene que estar rindiendo cuentas cada 5 años para volver a tener el gobierno. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí hay varios jugadores. Hablamos de Francia, pero hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, y ahora también agregamos al puzzle la ficha de Rusia a través de este grupo, el grupo Wagner, ¿verdad?, que también ha estado haciendo de las suyas en varios países de África. Libia, por ejemplo, un país que le ha permitido también una notoriedad importante a un Putin, a un Kremlin, porque una cosa significa la otra, ¿no? Putin representa el poder del Kremlin. Putin sin el Kremlin tampoco no es un hombre todopoderoso, ¿verdad? Pero entendamos que Rusia desde hace ya mucho tiempo tiene esas veleidades imperialistas, el irredentismo que yo le llamo, no el imperialismo ya en siglo XXI, sino el irredentismo, que le permite querer expandir sus tentáculos, como lo hace Erdogan de Turquía, por ejemplo, en muchos países africanos con los que ha firmado muchos acuerdos de colaboración, de cooperación, pero que lo que está buscando allí Putin, como lo hace también Estados Unidos o China, es poder político, es decir, tener votos. En el caso de Rusia hoy lo que le importa es tener aliados para que en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General de Naciones Unidas, fijaros a dónde os llevo ahora, otra ficha del puzzle, en Estados Unidos,
en Nueva York, concretamente en Naciones Unidas, pues no voten en contra de la agresión y en contra de la invasión de Rusia a Ustedes Ucrania. fíjense, ¿Entendéis ahora? cambiando de Está todo tema, si lo enganchado. cambiás de temática por un instante, para los que hayan visto los tejes y manejes que tuvo la FIFA, la Confederación de Fútbol, también fue una cosa de rejuntar a países menores para en la asamblea Hacerse principal fuerte. tener votos. De hecho, pasó muchas veces en el Consejo de Seguridad, cuando se trataba el tema de Venezuela, las islas del Caribe se juntaban y decías, pero ¿cómo es posible? Y bueno, ahí también ves una de esas, exactamente. porque todos los votos valen uno en las asambleas. Claro. Bueno, entonces exactamente. tenemos esta especie de caso particular con este país muy rico en uranio y con el cual básicamente todos quieren ser amigos ahora, pero resulta ser que todos quieren usarlo. No amigos, Claro. Todos quieren usarlo. Usarlo. No hay sé si amigos, amistad. No hay amigos, No hay los países, amigos. ya lo dijo un expresidente uruguayo, que no quiero con ello decir que tenga mayor o menor simpatía hacia nadie, pero es algo que creo que pesa en la cabeza de los uruguayos y esto no es nuevo. Los países no tienen amigos, Raúl, chicas, amigas, no, tienen intereses. Claro. Entonces, en el caso de Níger no es solo el uranio que tiene, es también que sirve de freno. ¿Freno de qué? A ver. Pues sirve de freno al avance de China en África, sirve de freno para también el avance de Rusia, o sea, según quien esté moviendo el piolín, según quien esté moviendo el peón en este tablero de ajedrez, si es Rusia es un peón, si es Estados Unidos es otro, Claro. pero fijaros que también tiene oro, por eso el grupo Wagner también está entrometido en los asuntos de Sudán y, oh sorpresa, en Sudán también hubo un golpe de Estado y una guerra civil que todavía sigue. No porque no hablemos de ella quiere decir que haya estabilidad en Sudán. Y aquí también se impone un viejo refrán del refranero español, ¿verdad?, que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando el río está revuelto, el que viene y pesca primero pesca más peces y mejor, ¿no? Susana, entonces, esto es lo que está pasando. El gobierno depuesto, quienes han sido quitados del poder, eso quería ¿le preguntar. respondía a Occidente, le respondía a Francia? Sí, de y, alguna manera? y aunado a eso quería rapidito y pegarme a esa pregunta Ujú. también sobre, te entendí que fue democráticamente electo, pero a tu entender, ¿cómo era el clima sociopolítico antes de que lo sacaran? Es decir, ¿las cosas estaban estables? ¿Era demócrata? ¿Cómo iba eso? Claro, en estos países hablar de democracia es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la democracia no es tal y como la entendemos. Estamos hablando en un programa de radio en Uruguay, con lo cual, lejos de ser la democracia que se entiende en Uruguay, es una democracia un tanto sui generis, pero que es compartida por muchos países en África, que aprendieron lo peor también del colonizador, ya fuera Francia, ya fuera España, ya fuera, no sé, Holanda Países o Gran Bajos, Bretaña. sí. Entonces, si bien fue elegido democráticamente y fue elegido con muchos votos en el 2011 Mohamed Bazoum, un país también de mayoría musulmana, por los nombres quizás muchos ya sospechan, ¿no? Todo aquel que se llame Mohamed en principio es musulmán, no me cabe duda, ¿verdad? Más allá de si es ortodoxo o no en su práctica, en su observancia de la fe, es un país musulmán. Pero fijaros que esa democracia no se vivía igual que se vive en otros países, porque para empezar en África pesa mucho lo tribal, pesa mucho lo clan, o sea, el clan, pertenecer a un clan, a una familia X, las lealtades a la tribu, porque tú fuera de la tribu pierdes muchos apoyos, pierdes muchos de los favores y privilegios que puedes tener. Entonces, ¿qué pasa? Había descontento, ¿por qué? Porque hay inestabilidad económica. Si bien respondía, y aquí a uno las dos preguntas, la tuya, Cris, con la de Raúl, si bien respondía sobre todo a intereses de Francia, porque Francia no solo tenía despliegue militar, sino que también tenía despliegue comercial, porque el que tuvo, retuvo, decimos en castellano, ¿no? Aquel que tuvo allí su colonia también retiene esos favores. Retuvo, es buena esa. Claro, el que tuvo, retuvo. Entonces, fijaros que Argelia, otro país que fue provincia francesa, los estudiantes argelinos, la inmensa mayoría de ellos, ¿dónde obtienen beca? ¿Dónde van a estudiar cuando van a Europa? Van y a todos Francia. para Francia, sí. Y sí, claro, entonces uno diría, pero ¿cómo? ¿No estaban hartos del colono francés? Sí, pero al mismo tiempo quieren parecerse a, ¿no? Claro. Es el espejo en el que se miran. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mohamed Bazoum, claro que tenía personas descontentas, pero en estos países los que gobiernan son estos generales golpistas que son también aupados por los países occidentales. En este caso estamos hablando de generales que ya han recibido el apoyo
bueno, no es un país occidental en este caso, sino un grupo como el grupo muy peligroso, por otra parte, el grupo Wagner de Rusia, ¿no? De Prigozhin. Entonces, él aplaudió este golpe de Estado, pero fijaros que Francia se pone muy nerviosa. Blinken también apoyaba a Mohamed Bazoum y lo elogiaba como un ejemplo, modelo en Francia, en África, perdón, de estabilidad y sobre todo de cooperación. Y aquí viene la pregunta para vosotros, Manu. Cuando habla de ejemplo de cooperación, ¿cooperación de qué tipo? ¿En qué podían cooperar Níger y Estados Unidos? Y evidentemente es ahí donde se impone esta idea de frenar el impulso, frenar los avances de Rusia, de China, que son dos enemigos o por lo menos adversarios geopolíticos de Estados Unidos. Porque para aquellos que crean que la Guerra Fría ya terminó, ahí tenemos el botón de muestra que sigue siendo la guerra de Rusia en Ucrania o Ucrania-Rusia, como lo quieran ver. Yo sé que esto se ve diferente en Uruguay de lo que se mira en Europa, evidentemente, porque quizás se mire con más suspicacia hacia Ucrania, hacia Zelensky, de lo que se mira en Europa, que casi todos creemos que el invasor fue Putin y punto pelota, ¿verdad? Tú sabes, Susana, que justo sí, tocas un punto bien interesante. Está pasando en estos días, entre ayer, anteayer y hoy, que sí, hay un equipo de la televisión uruguaya que está desplegado en la zona de combate de Ucrania. Y están transmitiendo a diario informes desde la zona de combate. Y una cosa es lo que nos llega desde los medios internacionales, en cuanto a la mirada, la forma de hablar, lo que el camarógrafo elige mostrar. Sí. Y otra cuando va un equipo de acá que tiene la sensibilidad del país, que sabe lo que la gente le da curiosidad, lo que quiere mirar, y empiezan a llegar estos informes. Te diría que lo que acabás de decir vos, que creo que valía tal cual hasta hace unos días atrás, en cuanto a la suspicacia de la aparente, llamémosle, debilidad de Ucrania y esa especie de ataque ante el oso ruso, no es lo que me parece que empieza a darse ahora cuando la gente puede ver lo que está pasando en la frontera con una mirada local. Me parece que no es lo mismo... Claro. Lo que está pasando en estos días, porque hay momentos que te mueve el piso, o sea, te das cuenta que la chica, que es uruguaya y que está allá y que tiene la sensibilidad que tenemos todos, ella también está movida de lo que está bien. No es lo mismo claro, que esa neutralidad que tienen a veces los reporteros internacionales, ¿viste? Claro. Que parece que nada les mueve el piso. Sí, o también que a veces juegan contra el clima, como tú decías, a veces yo creo, y por eso agradezco el espacio. ¿Por qué? Porque yo soy muy libre de hablar. Si mañana no gusta lo que digo o no te gustó para la línea editorial del programa, me lo vas a hacer saber y se cortó elegantemente la colaboración y chao. No. Pero en otros medios pesa mucho la línea que te danzan, Raúl. Entonces, bueno, si estamos todos a una en contra de Putin, Putin es el malo, pero claro, en Uruguay, en Argentina, esto se miraba. De hecho, Zelensky no fue admitido en el Parlamento del Mercosur para hablar, ¿no? No le permitieron hablar. No. ¿Por qué? Pues porque había otra mirada hacia la guerra distinta a la que tenemos en Europa, o no se quisieron involucrar tanto porque entendían que es una guerra que les es ajena. Yo no digo que haya cambiado para todos, ¿eh? Lo que digo es que claro, empieza a vibrar, me parece distinto. Claro. Pero una que ha estado, tú sabes que lo comenté el año pasado en alguna de mis clases online o en medios, yo que estuve también en esa frontera de Polonia-Ucrania, de que estuve muy cercana a refugiadas ucranianas, porque casi todas, la inmensa mayoría son mujeres, porque los hombres estaban sosteniendo los trabajos en el país o en el frente de guerra, pues fíjate que claro, uno entendía que eso es una guerra muy injusta, porque bueno, no es el tema de hoy, pero sí que creo que tengo claro, para mí todo empieza sabiendo quién invadió a quién y con qué pretexto. Eso ¿verdad? Va a ser seguro tema de una columna, se lo cuento yo a la gente, porque vos no lo vas a querer contar ahora. Ella hizo trabajo voluntario salvando gente. Básicamente se fue a ayudar a las familias que no tenían cómo evacuarse cuando empezó la guerra. Y lo hizo Susana manejando ella. O sea que es muy fuerte. Sí. Y sobre eso vamos a estar hablando seguro en los próximos días. Pero me parece bueno mencionarlo porque es una palabra de alguien que no te la está contando desde la televisión. Desde Wikipedia. Claro. No, para nada. Y de hecho, donde estoy ahora, seguramente en algún momento, ahora estamos en agosto, que es un mes bastante atípico también aquí en Europa y en España en particular, que es el enero vuestro, es donde la gente está de vacaciones, etcétera, y se trastocan horarios y actividades, pero ya iniciando septiembre seguramente me vuelva a poner en contacto con mis amigas ucranianas de distintas ONGs con las que yo he colaborado dando clases de español, luego también aquí, porque las personas vienen con ganas de ser activas en la sociedad, que creo que es lo mejor que le puedes hacer o favorecer a un inmigrante, incluso a un refugiado más todavía, es permitirle ser parte de la nueva sociedad en destino, ¿no? Si no, de esa manera no viven como aislados en una burbuja.
burbuja. Pero yéndonos otra vez a Níger, fíjate que estamos hablando de un país donde la gente no va a poder salir de allí tan fácilmente. Y el golpe de Estado no solo afecta a los europeos que ahora pueden llamar a su consulado y decir: hey, Houston, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema, sáquennos de aquí. No, los que están viviendo allí lo tienen que vivir igual. Claro, para ellos es el día a día porque ya están más acostumbrados a esa inestabilidad. No quiero decir que sean indolentes a lo que pasa, pero realmente hay mucha gente que está sufriendo para poder comer, para poder alimentarse, para poder vestirse, para poder educar a los hijos, con lo cual un general u otro no es lo que les hace la diferencia. A mí lo que me preocupa es que estos países siguen siendo periféricos a la hora de preocuparnos por el mundo, ¿no? Y por la geopolítica. Como tú indicabas, es mucho más fácil hablar de un Piqué y sus noviazgos o sus líos amorosos, ¿no? Y desamores con Shakira y con quien sea, o de la vida de Messi, si se va para Miami o se va a Qatar o el Mundial, que hablar de estos conflictos que involucran a millones de personas y además una zona del planeta que ya hace años, que es lo que llamamos en la jerga zona caliente. Y aquí es donde yo quería ir con el análisis. Hemos hablado del factor uranio, que enriquece los reactores nucleares de Francia. El 60% de la energía nuclear de Francia depende del uranio de Níger, porque no tiene uranio Francia para poder hacer funcionar sus reactores, y había prometido inaugurar nuevos reactores, hasta 32 nuevos reactores. Tenemos también que es un freno al impulso, al avance, como dijimos antes, de China y de Rusia, y por tanto esto interesa a Estados Unidos. Pero ya sabemos que cuando Estados Unidos habla de cooperación, básicamente habla de cooperación militar. Yo te entrego armas a cambio de que tú me seas leal y encima te obligo a comprármelas a mí para siempre, ¿verdad? Ajá. Por otro lado, tenemos que hablar del factor contraterrorismo. No podemos olvidar que el Sahel, esa franja costera que dijimos que no lo es, pero esa franja que divide transversalmente el continente africano, es donde tenemos operando a muchos grupos con una bandera de lo que yo llamo la falsa yihad, el falso combate, ¿verdad?, en nombre del Islam, de grupos como Boko Haram en Nigeria, como Al-Shabaab, por ejemplo, que también ha operado en Somalia o en Djibouti. Tenemos también a las filiales de Al-Qaeda, la famosa Al-Qaeda de Bin Laden. Es una región en la que quedan enclaves de extremismo islámico. Claro, un extremismo que sería extremismo a secas, pero que Occidente ha construido también. Y con esto no la palabra es extremismo, lavando la imagen, pero es el extremismo de base islámica, pero que estos jóvenes, porque la inmensa mayoría de los integrantes de estas células yihadistas son personas muy, muy jóvenes, algunos de ellos menores de edad, a los que no les queda otra cosa que empuñar un rifle, drogados, que les facilitan todo tipo de opiáceos o todo tipo de droga para que estén siempre high, estén en otra, y cometer atrocidades o secuestros para pedir rescate. O sea, lo mismo venden el alma a un diablo que a otro, porque, o sea, no entienden qué sería tampoco el yihad, porque aquí también hay parte de una narrativa que ha sido muy falaz, ¿no?, a la hora de construir ese mito. Fijaros, y cae en la cuenta en este puzzle que estamos armando de piezas, chicas, acordaros que antes de la pandemia, el enemigo número uno de la paz mundial era el yihadismo, era el terrorismo de base islámica. Sí. Llegó el virus del COVID-19 y eso pasó a un segundo plano. Y después vino la guerra de Ucrania-Rusia y para Europa se terminó el temor al yihadismo. Se maneja a nivel de fuerzas de seguridad, de cuerpos especializados en el combate contra la lucha contra el terrorismo, pero ya dejó de hablarse de la amenaza de los grupos islamistas radicales, con lo cual uno se pregunta si esa amenaza era tan real o no. No estoy negando que ha habido atentados. Salió del foco de atención. Eso era lo que te quería preguntar. Claro, eso era lo que te quería preguntar, si es que se diluyó o es que simplemente pusimos nuestro foco en otra cosa, porque también muchas veces sucede como esas bombas de humo que te ponen alguna otra cosa para que todo el mundo hable de eso para poder avanzar en esta región esto está activo. Exacto. Claro, esto está activo y siempre lo estuvo, pero ¿qué pasa? No es que no haya existido. Claro que yo no desconozco que haya atentados terroristas. Tenemos los de Barcelona, tenemos, por ejemplo, los de Londres, tenemos los múltiples atentados que ha habido, no solo Bataclan 2015, Charlie Hebdo en Francia. Pero si una amenaza era real hasta el 2020, tendría que seguir siéndolo en el 2021, 2022, 2023. Sí, uno piensa que se afinaron los sistemas de contraterrorismo en continente europeo, pero no sé si lo que pasa, no es eso, Raúl. Yo lo que creo es que, a ver,
ver, tampoco es que todo sea una tramoya, que nos están siempre echando bombas de humo una cortina de humo para alejarnos del foco. Lo que pasa es que siempre hay que tener un enemigo externo para poder permitir así ciertas políticas, como ha tenido la Unión Europea, muy, muy de segundón de la política exterior estadounidense, de invadir otros países, de querer controlar los hilos de la geopolítica, de dirigir esa geopolítica en continentes como este de África o, por ejemplo, en Asia, en Oriente Medio, que siguen siendo muchos de ellos países asiáticos. ¿Se entiende lo que estoy intentando explicar con ello? De que aquí hay un paquete donde en Níger tenemos, fijaros, el uranio que alimenta los reactores nucleares de Francia, el freno al impulso chino y de Rusia. Tenemos además que es un país que tenía cierta estabilidad y que lo que ayudaba era a combatir desde allí a los grupos yihadistas en el Sahel, que además permitía la presencia de tropas españolas junto a las francesas que decían estar allí combatiendo el contraterrorismo cuando en realidad lo que estaban era garantizando que los camiones con el uranio que iba hacia Francia pudieran salir, llegaran, ¿sí? En condiciones y en tiempo y forma. Pero además te agrego otra perla. Níger también era muy útil hasta la semana pasada para ordenar y controlar los flujos migratorios del África subsahariana hacia Europa, que es algo que teme y pone los pelos de punta a Europa. ¿Cómo controlaba? O sea, el ejército de Níger evitaba que hubiese migración. No es que evitara, pero los ordenaba, los espaciaba, es decir, ha habido cooperación, por eso ahora Europa, nada más conocer el golpe de Estado contra Mohamed Bazoum, lo que ha hecho es suspender, cortar la ayuda financiera y los acuerdos de cooperación. Pero que vuelvo a decir, muchos de esos acuerdos de cooperación, si uno empieza a leer el detalle de la letra chica, se da cuenta de que son acuerdos pergeñados en cancillerías del norte, que hasta cierto punto no tienen sentido para las necesidades reales de los pueblos que están supuestamente siendo ayudados, ¿no? O financiada esa cooperación. ¿Por qué? Porque responde, todavía el modelo de cooperación responde norte-sur, responde a los intereses del norte en esos países del sur. Claro. ¿De acuerdo? Susana. Entonces, este freno a la inmigración, ya termino la idea, pero quiero que no caiga en saco roto. Cuando en Latinoamérica hablamos de inmigración, hablamos, por ejemplo, de los países de Centroamérica que intentan llegar hasta Estados Unidos, o la situación de los haitianos en Chile, ahora la llegada de caribeños que se dice en Uruguay, ¿no? Cubanos, dominicanos y venezolanos, por ejemplo, al Uruguay. Pero aquí en Europa, la vieja Europa sigue todavía como una fortaleza cada vez menos inexpugnable, pero una fortaleza que no permite la entrada, por ejemplo, de los subsaharianos o de los refugiados, inmigrantes sirios, afganos, sobre todo porque se teme mucho a la llegada de más musulmanes que de alguna manera desafían el equilibrio demográfico en nuestros países. Países que tienen una baja natalidad. Mira, vos cómo se enraba con lo que hablábamos en el primer bloque, de casualidad. Susana, es fascinante, es muy interesante comprender cómo las piezas del puzzle empiezan a ponerse en su lugar. Hilos invisibles. A veces primero hay que poner sobre la mesa las piezas del puzzle, ponerlas todas, porque si no siempre te quedan huecos en el puzzle. Claro. Y la intención nuestra con el espacio del globoscopio va a seguir siendo esta, que ante los eventos que tengan notoriedad, vayamos un poquito más allá para tratar de entender por qué y qué puede pasar a continuación, cómo está enganchado, qué lugar ocupa, y a veces vamos a salir del foco de atención y vamos a poner sobre la mesa algún tema que van a decir, ¿y por qué están hablando de esto? Porque es una de las fichas que en el puzzle, cuando calce, te hace toda una imagen. Así que te quiero agradecer mucho este primer contacto con Hijos de Punta y celebrar que desde Europa tengamos esta mirada siempre fascinante de Susana aquí. Un lujo total. Muchas gracias, Susana. No. Gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, será un placer ir desgranando o armando el puzzle, como queráis ponerlo, cada semana con distintos temas. Así que bueno, me siento muy, muy honrada y Raúl, muchas gracias por la oportunidad y también a las compañeras Cris, Manuela, por el grato recibimiento y bueno, a los escuchas que te manden muchos mensajes y que nos digan qué les pareció y qué inquietudes les sugiere esta noticia del golpe de Estado en Níger, ¿no? Ahora me voy a poder contestar porque mientras te escuchaba no estaba para poderme teclear. Te quiero agradecer mucho. Claro. Gracias, Susana, hasta la semana que viene. Gracias, Un Susana. beso y un abrazo, amigos. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego. Chao.